Muy buenos días. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias internacionales hacia el 29 aniversario de su fundación. Este día nos distinguen con su presencia el doctor Arturo Lara Martínez, presidente del Tribunal. El doctor Jaime Rodríguez Arana, conferencista. Asimismo, saludamos a los magistrados de este tribunal, licenciada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, maestro Vicente de Jesús Esqueda Méndez, maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. De igual manera, saludamos a los jueces administrativos municipales de Guanajuato, servidores públicos del tribunal, a las personas que nos siguen a través de internet, bienvenidos todos. A continuación, demos paso a la participación del doctor Jaime Rodríguez Arana, de quien me permitiré leer un resumen curricular. El doctor Jaime Rodríguez Arana es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor honoris causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, director del Doctorado Interuniversitario en Derecho Administrativo Iberoamericano. Es miembro del directorio de la Red Euro-Latinoamericana de Derecho Administrativo, miembro de Derecho Internacional Comparado de La Haya, de la Red de Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, de la Academia Nacional de Derecho Córdoba y de la Academia Nicaragüense de Jurisprudencia. Es presidente honorario de la Asociación Centroamericana de Derecho Administrativo. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en las universidades de Santiago de Compostela, La Laguna y Las Palmas de la Gran Canaria. Es profesor consultado de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la República Argentina, profesor honorario de Derecho Procesal Administrativo de la Universidad de El Salvador, profesor visitante en la Universidad Católica de Táchira, en la Universidad de Montevideo, en el Instituto de Estudios Sociales de La Maya y en la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua, entre otros. Es autor de 40 libros de Derecho Público y Ciencia Política, entre los que destacan Principios de Ética Pública, la prórroga de los contratos administrativos, estudios de derecho local, el espacio de centro, comunitarismo, ética y solidaridad, nuevas claves del estado de bienestar, entre otros. Ha dirigido la versión gallega y castellana del Código de la Administración Gallega y es codirector de las obras colectivas, los principios en el derecho administrativo iberoamericano, los contratos administrativos en el derecho administrativo iberoamericano, régimen jurídico de los consumidores y usuarios, una aproximación integral, el derecho a la buena administración pública y códigos éticos hacia una gobernanza en positivo, interés general, derecho administrativo y estado de bienestar. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Jaime Rodríguez Arana. Viejo refrán español es de bien nacidos, ahora está muy fuerte,
es de bien nacidos ser agradecido. Yo me tengo por una persona bien nacida y por lo tanto con mucho gusto agradezco al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, a todos sus magistrados, por la cordial invitación que se me ha cursado, y la verdad es que me retrotrae en el tiempo a la primera vez que tuve el privilegio de venir a esta bella ciudad, que fue nada más y nada menos que en el año 1996, es decir, hace la friolera de 20 años. Y desde entonces he tenido la fortuna de venir con cierta frecuencia a la universidad. A esta casa también estuve hace unos años pronunciando una conferencia y nunca dejo de maravillarme de la joya en la que ustedes viven, porque veníamos comentando con el presidente hace un rato que yo estudié en Santiago de Compostela, que es una ciudad también que se dice que es una universidad con una ciudad dentro, y la verdad es que cuando uno tiene la suerte de vivir en ciudades como estas no es muy consciente del lugar en el que está y se acostumbra a pisar y a pasear por lugares emblemáticos, históricos, como los que ustedes tienen también aquí. Y a mí me pasaba cuando era estudiante en Santiago que no me daba cuenta cuando transitaba por la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral de Compostela, donde está el Palacio del Rectorado, donde está el Hotel de los Reyes Católicos. Ahora ya cuando voy a Compostela procuro mirar hacia arriba para darme cuenta de lo que no vi cuando era joven y iba a toda velocidad a estudiar a la universidad. Por lo tanto, yo les felicito porque tienen, en fin, la gran oportunidad de vivir en una tierra especialmente grata y históricamente muy relevante. También concurre una circunstancia que no quiero dejar de señalar al inicio de esta intervención, y es que una de las cosas que ha dicho el amable presentador en su discurso es que coordino un programa interuniversitario de doctorado con 15 universidades de toda América, que se llama Programa de Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. Y de México hay 2 universidades que lo integran. Una es precisamente la Universidad de Guanajuato. Y estamos muy orgullosos de tener también, creo que son 2 estudiantes de posgrado que están haciendo sus estudios del doctorado y si Dios quiere ya muy pronto van a ser doctores también en este programa interuniversitario, que tiene la particularidad de que las investigaciones, los estudios que se realizan tienen que volcarse sobre un asunto de derecho comparado. Es decir, que tienen que estudiar, por ejemplo, pues, el régimen de condicionamiento de las licencias urbanísticas en el derecho mexicano y en el derecho brasileño y el derecho español. O sea, tiene que tener esa particularidad. En fin, estamos muy contentos también de tener estos estudiantes del posgrado. Y en fin, sin más prolegómenos, paso a compartir con ustedes algunas ideas con el propósito, si quieren, al final, de que abramos un espacio de preguntas y sobre este tema o cualesquiera otros que quieran en relación con el derecho público y singularmente con el derecho administrativo. Para situarnos y, como decimos en España, poner en suerte el tema que vamos a tratar, me parece que es bien pertinente hacer un pequeño repaso histórico, breve, pero un pequeño repaso histórico sobre las distintas conceptuaciones, versiones, aproximaciones, explicaciones que se han dado durante el tiempo sobre lo que es la esencia, sobre lo que es la naturaleza del derecho administrativo. Que a efectos esquemáticos, aunque esto sería mucho más largo y daría para una conferencia entera, podemos datarlo, su emergencia como sistema científico tras la Revolución Francesa, como sistema científico, como rama propia del derecho y como rama específica del derecho público tras la Revolución Francesa, y entonces empiezan a surgir distintos elementos, distintos conceptos sobre los cuales se ha intentado levantar el edificio del derecho administrativo. Acuérdense de Maurice Horiu, del gran Horiu, de su idea de la potestad, del poder como elemento vertebrador del derecho administrativo,
del cual surge toda esa teoría de las cláusulas exorbitantes. Es un derecho que tiene un estatuto especial y que, por lo tanto, dispone de privilegios y prerrogativas. Acuérdense luego, un poquito más adelante, aunque son coetáneos en el tiempo, del gran decano de la Universidad de Toulouse, de Burdeos, León Diguit, y su teoría del servicio público. El derecho administrativo es un derecho que se ocupa de la regulación de esos servicios que se presta a la comunidad desde el aparato público. Dando un salto en el tiempo, pues tenemos todas las explicaciones que han partido de considerar el eje central del derecho administrativo en la persona jurídica de la administración. Hay un español que ha sido pues muy citado, que se llama Eduardo García Enterría, y que es al que se le debe la perspectiva estatutaria del derecho administrativo, que se focaliza y se centra en el derecho de la administración pública. Ha habido otras teorías que han planteado que la esencia del derecho administrativo es un derecho que regula relaciones jurídicas entre la administración y los ciudadanos. En fin, incluso se puede decir que hay tantas teorías y tantas construcciones científicas sobre el concepto del derecho administrativo, cuántos profesores o autores se han ocupado en algún momento de estudiar el tema. Claro, estamos en el siglo XXI. Estamos en un modelo de Estado que se define como social y democrático de derecho. Estamos en presencia de una ciencia social, que es el derecho, que en su versión pública atiende a los asuntos del interés general, y por lo tanto creo que para poder asomarnos a toda esta panorámica y a toda esta cuestión necesitamos disponer de un método y de unos postulados científicos que nos ayuden a comprender el sentido que tiene en este momento el derecho administrativo. Yo a esto le llamo, desde hace ya algún tiempo, le llamo los postulados del pensamiento abierto, del pensamiento plural, del pensamiento dinámico y del pensamiento complementario. Porque, claro, no es lo mismo el Estado liberal de derecho que el Estado social y democrático de derecho. No es lo mismo la administración pública en un Estado que tenga una idiosincrasia y unas circunstancias distintas que puede tener en otro Estado, en otra nación. Y ciertamente, en la construcción del derecho administrativo, con el paso del tiempo ha habido una serie de adherencias, ha habido una serie de elementos que se han pegado de tal forma que nos impiden, desde mi modesto punto de vista, avanzar y crecer hacia la comprensión del derecho administrativo, no tanto como el derecho que regula el poder público, de forma inmanente, sino como el derecho que regula el poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. O si quieren, el derecho administrativo como el ordenamiento jurídico que regula los asuntos de interés general con arreglo a la justicia. Y fíjense que en estos dos conceptos o en estas dos perspectivas, la nota básica ya no es tanto la administración pública, ya no es tanto el servicio público, ya no es tanto el poder, sino la nota que yo quiero destacar y subrayar es la nota del interés general, que me parece que en este momento es el concepto que define soberanamente el derecho administrativo, lo distingue de otras ramas del derecho, incluso del derecho público. Nosotros, administrativistas, trabajamos, manejamos los aspectos que se refieren a la articulación del interés general, del interés común, del interés colectivo, del interés comunitario, del interés supraindividual. En España hay una pregunta que se hacen a los profesores cuando quieren acceder a la cátedra, es una pregunta muy relevante y que permite colegir el grado de conocimiento que tiene esa persona para acceder a la cátedra en Derecho Administrativo, y una pregunta muy sencilla es, mire usted, ¿qué es antes en el tiempo? ¿Los intereses generales o la administración como organización o como aparato? Claro, cuál sea la contestación que se dé a esta pregunta es básica para entender el concepto que se tenga del derecho administrativo, porque si uno dice que lo importante es la organización, pues va a tener un derecho administrativo probablemente centrado única y exclusivamente en los privilegios, las prerrogativas y las potestades especiales de los que dispone la administración. Pero si uno dice
No, lo importante es el interés general, como existe la educación, como existe la salud, como existe la agricultura, como existe la ganadería. Hace falta una organización que atienda esos intereses generales. Pero primariamente y primeramente es el interés general el concepto que da sentido y permite levantar un edificio que además, desde mi modesto punto de vista, se ensambla perfectamente con el modelo del Estado en el que ahora estamos, que es un Estado que se define como social y democrático de derecho. Les decía antes que, efectivamente, para poder acercarnos a toda esta problemática hace falta partir de los postulados que yo llamo del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Me van a permitir unos segundos, muy brevemente, para hacer alguna anotación sobre estas 4 características. Pensamiento abierto. Necesitamos, de forma equilibrada y razonada y moderada, pero liberarnos de toda una serie de prejuicios, preconceptos y clichés que se han ido apoderando de una versión unilateral del derecho administrativo. Esto no es una tarea intelectual sencilla, porque efectivamente pues estamos influenciados por las lecturas que tenemos, por los profesores que hemos manejado, por una visión, cada uno la que tenga, del derecho administrativo, pero creo que en este momento, luego voy a hacer decirlo con un poco más de propiedad y con un poco más de rigor, pero en este momento en el que nos encontramos, que el derecho no es una isla, el derecho está ensamblado en todas las ciencias sociales y el derecho es una realidad cultural. Y ustedes, como yo, leen los periódicos, ven los telediarios, están enterados de lo que pasa en el mundo y se dan cuenta que en el mundo mundial en el que estamos pues acontecen una serie de cosas que nos dejan a veces perplejos, desorientados, desconcertados, y vemos pues cómo hay crisis financieras, crisis políticas, crisis generales, crisis de ideas. Y esto no es inmune el derecho administrativo, porque es una realidad cultural. Y esa realidad cultural nos obliga a cuestionarnos acerca de cómo el derecho administrativo puede ser un ordenamiento que sirva primaria y únicamente a la justicia, o un ordenamiento que realmente regule jurídicamente los asuntos que atienden al interés general. Y eso quiere decir, por ejemplo, que algo que en Europa tenemos claro, tenerlo claro no quiere decir que seamos capaces de superarlo, porque ya ven ustedes que Europa en este momento no está para dar ejemplo a nadie en nada, sino más bien para agacharse, escuchar y aprender de otros. Nosotros en Europa en este momento hemos renunciado a nuestras señales de identidad, así nos va. Nos hemos olvidado de la filosofía, nos hemos olvidado de las humanidades. En las universidades no se ayuda a la gente a pensar, a reflexionar, se transmiten mecánicamente conocimientos, pero los chicos y las chicas no piensan. Hay toda una operación perfectamente orquestada para que el pensamiento brille por su ausencia. Y luego también la idea romana de la justicia, que es una idea antigua, pero que en la civilización europea ha sido muy importante, pues también poco a poco va desapareciendo, porque hasta los derechos humanos más elementales son objeto de transacción, mercadeo, compra y venta. Y ya no digamos, cuando ustedes ven lo que pasa con los asuntos migratorios en la Unión Europea, dirán, bueno, pero ¿y dónde queda la solidaridad que estos europeos presumían de ella y que tiene como base central una cultura que se llama cristiana? Pues la solidaridad brilla por su ausencia, como estamos viendo continuamente, y esto hace que estos 3 conceptos de la justicia, el pensamiento y la solidaridad, que permearon y ayudaron a que un continente fuera el que fue y que por momentos pudo guiar muchas partes del mundo, en este momento está desarbolado, está fundido. Yo sé que va a resurgir y yo sé que esto no va a ser permanente, pero bueno, el derecho está también en este entorno, ¿no? Y por eso, volviendo a los orígenes y a los pensadores de la filosofía política, de la democracia, tenemos que recordar que la dignidad del ser humano es de tal calibre y relieve, no solamente filosófico o ético, sino jurídico, la dignidad del ser humano, que
se levanta y se yergue omnipotente, soberana y todopoderosa frente a cualquier embate o intento del poder financiero o político por arrumbarla, por eliminarla, por aniquilarla. Y si esto es así, entonces resulta que las normas jurídico-públicas, las estructuras jurídico-públicas, los procedimientos administrativos y públicos y los presupuestos tienen que delinearse, tienen que confeccionarse, tienen que construirse de acuerdo con la dignidad del ser humano. Claro, esto es una tarea en la que ahora volvemos a levantar la cabeza porque nos olvidamos. Y hemos seguido visiones tecnoestructurales del interés general, un interés general que se define unilateralmente por el poder, que no tiene en cuenta a la ciudadanía, que no tiene en cuenta la vitalidad que existe y que está en la realidad de las cosas y que está en la población. Y ahora estamos descubriendo cosas que ya las sabíamos, pero que nos hemos olvidado porque ha venido un tupido velo, se ha corrido sobre toda esta cuestión y al final estamos manejando conceptos también del derecho administrativo que son inmanentes, que se autoconsumen en sí mismos, pero que queda como un derecho de la administración, no del poder, para la libertad solidaria de los ciudadanos. Porque al final los conceptos, categorías e instituciones del derecho administrativo tienen una vocación y tienen una orientación permanente a la mejora continua de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, pensamiento abierto, pensamiento dinámico, porque las instituciones que manejamos, el acto administrativo, los contratos, el servicio público, los servicios de interés general, las subvenciones, la potestad sancionadora, cualesquiera que queramos poner a colación, son conceptos que han ido cambiando con el paso del tiempo en su regulación y en su régimen. Pero, ojo, lo que no han cambiado y lo que es permanente en esos conceptos es su referencia al interés general. Eso es lo que no han cambiado. Porque entonces no sería derecho administrativo. Ahora hemos estado hablando con el presidente de cuestiones de actualidad del derecho y yo le decía que, porque es uno de los temas que tengo ahora mismo objeto de estudio, pues tiene que ver con los problemas del derecho global público en relación con los arbitrajes que hay en algunas instituciones supranacionales, donde negocios jurídico-públicos que se realizan entre estados y particulares, entre estados, contratistas, estados e inversores, se resuelven con arreglo al derecho comercial. Y con todos mis respetos al derecho comercial y al derecho privado, pero donde hay interés general, una concesión administrativa entre un Estado y un contratista extranjero, no es un negocio jurídico privado, no es. Es un negocio jurídico público y por lo tanto tiene que ser resuelto en sus disputas, discusiones o controversias con arreglo a los principios del derecho administrativo. Y por eso lo que está en la esencia de la institución, lo que está en la esencia de la categoría del derecho administrativo es el interés general. Y ahí es donde se define y ahí es por donde va, digamos, ocurre la savia del derecho administrativo. Pensamiento abierto, pensamiento plural, porque no hay una única solución a los problemas, hay muchas soluciones, y lo que se trata es de buscar aquellas que estén mejor argumentadas, mejor razonadas con arreglo a la justicia. Ustedes saben mejor que yo, los que son magistrados y los que son abogados o los que son posgraduados o estudiantes, que el derecho administrativo tiene dos términos a los que está permanente vinculado. Uno es la razón, porque en la esencia del derecho administrativo está la objetividad. Todo lo que es razonable y adecuado a la justicia, pues se puede hacer. El problema que tenemos en el derecho administrativo es cuando la discrecionalidad, que se refiere a esa capacidad de estimación o de apreciación que tiene la administración para elegir de entre varias soluciones legales aquella que mejor se adecúa al interés general, se tiñe de arbitrariedad. Este para mí es el gran problema del derecho administrativo, del manejo del Estado de Derecho y al final también de la corrupción, porque efectivamente cuando el poder se desnaturaliza y no se usa al servicio objetivo del interés general, aparece con toda su potencia toda la reata de expresiones de la corrupción, que serán con ilícitos penales o administrativos, pero que en el fondo parten
de que el poder no se usa al servicio objetivo del interés general, sino al servicio subjetivo del interés particular, de partido, de familia, de clan, etc. Y el pensamiento al que yo hago referencia es complementario, porque a la altura del tiempo en el que estamos, en los años ya 2016, después de todo lo que hemos visto, pues el pensamiento que se llama maniqueo de confrontación, aquellos que decían, no, el interés general es lo único bueno, el interés particular es perverso, pues eso ya tampoco tiene sentido, porque estamos acostumbrados a ya esquemas de pensamiento complementario. No se pueden hacer descalificaciones intelectuales y maniqueas de este tenor, porque eso no obedece a la realidad de las cosas y porque las ideologías cerradas pues han fracasado en Europa, han fracasado en América, y lo que se trata es de poner en el centro la dignidad del ser humano, que la construcción del orden político, jurídico o social parta de este postulado. En este orden de cuestiones, creo que también es importante, para ir entrando en la materia, un pequeño comentario acerca de la relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, porque son dos ramas del derecho público que se necesitan. No es cuestión aquí ahora de perorar sobre cuál es más importante, pero se necesitan. Los antiguos profesores alemanes hablaban de que la administración es la Constitución en acción, y el derecho administrativo permite que los valores, postulados y principios de la Constitución sean realidad. Esa es la virtualidad que tiene el derecho administrativo, que esos principios, valores y opciones de la Constitución se encarnen en la realidad. Por eso Otto Mayer decía que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado. Nosotros, administrativistas, vivimos en el mundo de lo concreto, de lo específico, de lo puntual. En cambio, los constitucionalistas no es que vivan en las nubes, ni que vivan en el mundo de la abstracción, pero ellos viven en el mundo de la, por así decirlo, de la arquitectura. Hace unos meses yo escuché un debate entre profesores de Derecho Administrativo, Constitucional y de Filosofía del Derecho, un símil que me pareció bien relevante, que decían, miren, imagínense que queremos hacer un edificio. Un edificio necesita unos buenos pilares, ¿no? Pues eso lo hacen los filósofos, ponen los pilares. ¿Quién es el arquitecto? El constitucionalista. Pero ¿quién le da vida al edificio? ¿Quién hace que el edificio sea habitable, que esté en buenas condiciones? El administrativista. Entonces, ¿qué es más importante? Bueno, yo no sé qué es más importante, ni lo voy a decir ahora, pero lo que sí digo es que cada una de sus tres funciones son importantes, porque si no hay pilares, no hay edificio. Si no hay arquitecto, no hay edificio. Y si no hay vida, pues el edificio no sirve para nada. Entonces, el derecho administrativo tiene esa gran virtualidad y está siempre en el mundo de lo concreto. Por eso, cuando algunas constituciones europeas hablan del derecho administrativo, aunque no lo definen categóricamente, pero dicen de soslayo, hablando de la administración, que es una organización de servicio objetivo al interés general. Y es verdad, la administración está al servicio de la comunidad, de los ciudadanos, de las personas. Mala cosa cuando está al servicio de ella misma, de los intereses burocráticos, corporativos, o peor todavía, de las familias o de los dirigentes que están al frente. Es una función de servicio a la comunidad. Ese servicio, claro, ese servicio es objetivo. Por eso les decía antes que la palabra objetividad está indeleblemente marcada en la historia de la administración, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque ese servicio subjetivo era el que hacía el rey, el monarca absoluto. Acuérdense de aquel monarca francés que llegó a decir, el Estado soy yo. Y él pensaba, pues estaba convencido, porque lo había heredado de sus padres, que su pensamiento, su palabra, era la expresión real del poder público. Es decir, el fundamento del poder era el arbitrio personal del rey, su santa voluntad, santa con minúscula. Entonces, claro, viene la Revolución Francesa y viene una forma distinta de entender el poder y dice, no, el poder ya no está fundado en la subjetividad, en hacer lo que me da la gana. El poder se basa en normas jurídicas, procedimientos públicos y principios. Y a partir de entonces, claro, la objetividad, ¿qué quiere decir? Pues la objetividad implica, y es una convocatoria fundamental a un tema que ustedes conocen muy bien,
que los magistrados conocen muy bien, que los abogados del contencioso conocen muy bien, que los estudiantes del derecho administrativo y los doctores conocen muy bien, que es la argumentación y la racionalidad. Los términos argumentación, justificación, motivación son inherentes a la función administrativa. Hasta el punto que el derecho a la buena administración, que es un derecho fundamental de la persona, que es un derecho que tiene unos principios y que es un derecho que tiene unos derechos que lo componen, el primero de ellos, desde mi punto de vista, es el derecho a la motivación de la actuación administrativa, derecho ciudadano, porque las expresiones de voluntad de la administración tienen que estar argumentadas y justificadas. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y los actos reglados? Bueno, los actos reglados son actos que son la pura subsunción de la norma, un supuesto de hecho, y con verificar que hay los requisitos no pasa nada, no hace falta hacer mayor ejercicio de motivación, pero la administración se maneja con la discrecionalidad. Ahí es donde hay que exigir elevados cánones y estándares de motivación, hasta el punto que cuanto más extensa y más intensa es la discrecionalidad, más extensa y más intensos son los estándares de motivación y argumentación de las decisiones. Porque si no, lo que estamos es entrando al proceloso mundo de la arbitrariedad, que como decía John Locke, la arbitrariedad es la ausencia de la razón, es la vuelta a la subjetividad, es dar rienda suelta a ese principio autoritario que todos llevamos dentro y que cuando uno ejerce poderes públicos tiene que controlarlo, porque si no lo controla, esa impronta autoritaria hace que esto se hace porque lo dice el artículo 33, esto se hace porque tal, y esto se hace porque lo digo yo, que soy el que mando. Y por lo tanto, esa es la única legitimidad del poder. No, en la democracia el poder hay que justificarlo, hay que argumentarlo, hay que someterlo a reglas lógicas y de razón. Servicio objetivo al interés general. Claro, el término interés general, como les dije al principio de la intervención, es, desde mi modesto punto de vista, la clave de bóveda hoy para entender el derecho administrativo. Es un concepto que tiene dos características. Una, ya la he esbozado, que es un concepto que tiene que estar siempre en la realidad concreta. Como dicen por aquí, tiene que estar aterrizado. Porque una norma, una actuación administrativa que se ampare en el interés general, dicho sea en términos generales, valga la redundancia, no es del Estado de Derecho. El interés general tiene que concretarse. Yo recuerdo, es un caso un poco chistoso, pero recuerdo hace unos años en mi país, en el Reino de España, en un pequeño municipio, que un alcalde quiso, a pesar de que ya había varios colegios, pero quiso hacer un colegio, otro más, y no lo argumentó. Claro, luego nos enteramos que le puso como nombre del colegio el nombre de su familia. ¿Qué quería en el fondo? Pues quería que su colegio, un colegio del pueblo, tuviera el nombre de su familia. Entonces, la oposición lo impugnó, y lo impugnó por falta de motivación. Y efectivamente el Tribunal Contencioso anuló esa decisión porque cuando se quiere hacer un colegio o se quiere hacer un hospital, tiene que haber unos estudios de razón, estadísticos, que dicen, bueno, pues aquí en esta población hay una serie de escolares que no están atendidos, las ratios de escolarización de la UNESCO son en esta dirección, en fin, tiene que haber argumentos, estará uno o no de acuerdo con ellos, pero tiene que haber argumentos, tiene que haber explicaciones. Y entonces desconfíen de cualquier norma, actuación administrativa que esté únicamente fundada en conceptos jurídicos generales como el interés general, la utilidad pública, el interés social. Esos conceptos tienen que estar siempre concretados, tienen que estar siempre aterrizados, tienen que estar siempre detallados, tienen que estar siempre puntualizados. Y junto a esta característica de la concreción hay otra que es tan importante como ella, o más, que también la hemos expuesto de alguna manera anteriormente, que se refiere a que el interés general tiene que estar siempre argumentado y justificado. Tiene que ser concreto y argumentado. Por lo tanto, con esas dos características, claro que estamos en presencia de un interés general que se puede decir que es propio, que es específico del Estado social y democrático de derecho. Eduardo García Enterría,
es un profesor español que quizá ustedes conocen, porque ha sido uno de los profesores que más ha influido en la doctrina del derecho administrativo en Europa y en América. Él, en un trabajo del año 1981 que se llama Las libertades públicas en el Estado de Derecho, él decía que el interés general en un Estado social y democrático de derecho está indisolublemente unido a la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales de la persona. Creo que es una afirmación que conviene reflexionar sobre ella porque ciertamente es así. En un Estado social y democrático de derecho, donde los principios básicos son la juridicidad, todo ejercicio del poder tácito, expreso, operación material, vía de hecho, puede ser controlado, todo. Otra cosa es, como dicen los italianos, que haya un espacio de indirizzo político, que es de dirección política, al cual el juez contencioso no pueda entrar. A mí me ha tocado en el año 88-89, fui magistrado de la Corte Superior del Tribunal, de la Corte de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, un archipiélago que tenemos en el Océano Atlántico, y recuerdo que un magistrado mayor me dijo en una ocasión: mira, la labor del magistrado tiene que ver mucho con la labor del cirujano. El cirujano tiene que entrar, ¿verdad?, en la operación, va con sus útiles, sus instrumentos, y va abriendo, cerrando y tal. Claro, en una actuación administrativa es muy importante desgajar lo que es el elemento controlable, que tiene que ver con la realidad, con la norma, con los elementos, los principios generales, etcétera, del elemento de dirección política. Porque ahí no puede entrar, porque entonces el juez se acaba sustituyendo a la voluntad de la administración. Pero todo lo que es formal, ahí el juez puede, y todo lo que es contraste jurídico del interés general, el juez puede y debe entrar. Por eso el principio de juridicidad del Estado social y democrático quiere decir que toda la expresión del poder, por supuesto los actos discrecionales, deben ser controlados. Otra cosa son los actos políticos en sentido estricto, es decir, que el presidente, estoy pensando en España, del Consejo de Ministros, manda al Parlamento un proyecto de ley. ¿Se puede controlar eso? Bueno, pues se puede controlar si resulta que en la norma parlamentaria dice que tiene que mandarlo en un mes y lo manda a los 6 meses, pues se la anulará, le dirá. ¿Se puede controlar el nombramiento de un ministro? Pues si resulta que nombran ministro en España a un señor que es marroquí, claro que se puede controlar, porque la norma dice que puede ser ministro, pero tiene que ser español. Ahora, entre los españoles, que nombra al que quiera el presidente, eso no se puede controlar. Entonces, juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales, solidaridad y participación. Estos son los 5 elementos del Estado social y democrático de derecho, que son los elementos sobre los cuales se construye todo este entramado del derecho administrativo. Ya entrando en la parte relativa al derecho fundamental, a la buena administración, hay que decir que efectivamente, si estos 5 principios son los básicos del Estado social y democrático de derecho, juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales, solidaridad y participación, pues uno de los derechos fundamentales que tiene la persona humana es precisamente el derecho a una buena administración, que se entiende como el derecho a que los asuntos públicos estén regidos de tal manera que en su realización brille con luz propia la dignidad del ser humano y todos sus derechos fundamentales. Y esto, en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de 2000, de diciembre, está reconocido en un artículo, que es el artículo 41, que dice que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial, equitativamente y dentro de un plazo razonable, y dice que este derecho incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, el derecho de la Administración a motivar todas sus decisiones y el derecho que tiene toda persona a ser reparada en sus
en la lesión que se pueda producir de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea. Esto es una norma que el Tratado de Lisboa del año 2007 manda que se cumpla al interior de los Estados de la Unión. Aquí en la región iberoamericana no es una norma jurídica lo que hay, pero es, por así decirlo, un documento que aprobaron todos los ministros iberoamericanos de la Administración Pública, que se llama Carta Iberoamericana de los Derechos y los Deberes de los Ciudadanos en relación con la Administración, que es de 10 de octubre del año 2013, o sea, 12 años después de esta Carta Europea. La Carta Iberoamericana, que tiene otra vinculación jurídica, pero que está siendo ya utilizada en algunos casos por cortes de justicia y cortes administrativas, parte efectivamente de la consideración de que el derecho a una buena administración es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental que está integrado por una serie de derechos que lo caracterizan, y lo que, pensando en que esta carta fuera una norma jurídica, lo que permitiría es que se puedan impugnar aspectos concretos del derecho fundamental a la buena administración, porque el derecho fundamental a la buena administración pues es un derecho muy general, pero que está, insisto, descompuesto hasta 23 derechos, que son los que aparecen en esta carta. Claro, esta carta tiene el acierto de que contiene un preámbulo que es una exposición bastante completa de las nuevas tendencias del derecho administrativo, que yo, ya a la hora que estamos, no la voy a glosar porque, en fin, hay un derecho humano a la vida y a que no se trate a nadie de forma vejatoria, y si les hablo más de el tiempo que tenía pensado, ustedes van a decir, este señor pues no sabe dónde está ni sabe lo que hace, y en fin, yo entiendo que estas conferencias tienen que tener un tiempo razonable y que no se puede tratar a nadie de forma inhumana, y todos cumplimos la Constitución en nuestros países y allá donde estamos. Pero bueno, les invito a que lean, si tienen curiosidad, que lean, la tienen en la página web del CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo, y ahí pueden leer el preámbulo, porque contempla toda una serie de ideas que me parece que son importantes para comprender el sentido que tiene hoy el derecho administrativo y, sobre todo, comprender la importancia y la centralidad que tiene el ser humano, la dignidad de la persona. Hemos estado mucho tiempo en que lo único importante es la administración, es el analizar sus prerrogativas, sus privilegios. Aunque les pueda escandalizar, a mí no me gusta hablar de privilegios y prerrogativas, me gusta hablar de potestades y poderes, no de privilegios y prerrogativas, porque realmente la administración no tiene privilegios y prerrogativas, es una organización de servicio, pero tiene poderes. ¿Poderes para qué los tiene esos poderes? Para servir objetivamente al interés general. Entonces, cuando ese poder se utiliza para el servicio objetivo, bienvenido sea. Cuando ese poder se usa sin justificación, sin razonamiento, pues es un poder que está en el mundo de la arbitrariedad. Se recuerda que la buena administración tiene tres consideraciones. Puede ser un principio, puede ser una obligación inherente a los poderes públicos y es un derecho de los ciudadanos. También se recuerda que esto no es nuevo. Si en la Unión Europea estamos hablando de este tema desde el año 2000, no es porque haya aparecido ahora, ustedes seguramente, si hacen un estudio histórico de muchas de las normas que regulan sus municipios desde hace siglos, se darán cuenta que muchos de los bandos de los alcaldes y las normas municipales hace referencia al buen servicio público, a la buena administración. ¿Esto por qué surge en Europa? Pues surge en Europa por contraste, porque resulta que no se administra bien, o se ha administrado muy mal en los últimos tiempos, y resulta que hace falta recordar a los administradores que la función administrativa tiene unas características que, según la Carta Europea, son la equidad, la imparcialidad, la objetividad y el plazo razonable, porque una resolución que llega muy tardía no sirve para nada, igual que una sentencia que también llega muy tardía sirve para muy poco. Carneluti hablaba que la justicia tardía no es justicia,
Y sabemos en el derecho administrativo que los dogmas de la ejecutividad y de la ejecutoría de la acción administrativa hace que o la justicia es rápida o si no al final, como decía un viejo profesor español con mucha gracia, el acto administrativo murió, resucitó, se encarnó, en fin, ya la indignación a posteriori no repara la situación, porque a veces una justicia que maneja inteligentemente las medidas cautelares permite que se consoliden situaciones irreversibles. Y creo que eso es un tema muy delicado. Yo tuve la fortuna en el año 1986 terminar mi tesis doctoral, o sea, va a ser ya 30 años, porque uno ya va cumpliendo una edad. Y la tesis fue sobre la suspensión del acto administrativo en la vía contenciosa administrativa. Entonces, en el año 86 del siglo pasado, estos temas de las medidas cautelares se veían así como unos temas, en fin, un poco extraños. Ahora ya en Europa la medida cautelar es una medida normal que el juez puede decretar cuando efectivamente quiera garantizar que se va a cumplir la demanda y para evitar que el objeto del litigio no se pierda y para que no se consoliden situaciones irreversibles. Es un principio, la buena administración es una obligación inherente a los poderes públicos y es un derecho fundamental. En el preámbulo hay en negrita una definición que hacen, porque esto es un documento político, fue aprobado por todos los ministros de administraciones públicas de la Unión, de Iberoamérica, España y Portugal incluidos, y dice: la buena administración es una obligación inherente a los poderes públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas, fomentando la dignidad humana, de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad y sean prestadas en plazo razonable. La Carta tiene una estructura muy clara, tiene un preámbulo, tiene unos principios que se construyen como el suelo, como el humus sobre el que se levanta un edificio. El edificio es el derecho a la buena administración y ese edificio tiene unos derechos componentes. Como ya estoy abusando un poco de la hora, voy a enumerar los principios, no me voy a detener en alguno de ellos. Si ustedes quieren, luego podemos hablar más concreto, ¿verdad? Entre esos principios, pues destaca el primero, que dice que la administración sirve con objetividad al interés general y actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho. De esto ya hemos hablado. Principio promocional de los poderes públicos. La administración está para promover la libertad y la igualdad de las personas y los grupos en que se integran. La administración no está para poner piedritas en el camino, ni está para entorpecer, ni está para impedir el ejercicio de los derechos, está para facilitarlo. El principio de racionalidad se extiende a la motivación y argumentación que debe caracterizar todas las actuaciones administrativas, especialmente, como decíamos antes, en el marco de los poderes discrecionales. Principio de igualdad de trato, principio de eficacia, principio de eficiencia, principio de economía, pero claro, principio de economía, eficiencia y equidad, o sea, son principios que son o deben comprenderse integralmente. Cuidado, porque si nos absolutizamos la equidad, absolutizamos la eficiencia, absolutizamos la economía, pues al final no tenemos el sentido del interés general. Aquí, nosotros en España decimos que los jueces y tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa, la potestad reglamentaria y los fines a los que se somete la actividad administrativa, los fines. El juez contencioso puede controlar los fines jurídicamente. Lo que no puede controlarlos es desde la perspectiva de la oportunidad o del mérito, porque eso no le corresponde. Pero jurídicamente tiene principios para hacer un control efectivo sobre si ese interés general se realiza jurídica o ajurídicamente. Principio de responsabilidad, principio de evaluación permanente de la actividad administrativa. Fíjense si esto es importante. Principio de que la ciudadanía se deba a un derecho, es que conozca la evaluación del desempeño de la actividad administrativa. Principio de ética, de participación, publicidad y claridad de las normas, los procedimientos y el entero quehacer administrativo, principio de seguridad jurídica, de previsibilidad del derecho, claridad y certeza normativa, yo diría predictibilidad también del derecho, como consecuencia del principio de conservación del ordenamiento, principio de buena fe,
principio de confianza legítima. La Administración no puede variar unilateralmente las reglas del juego, ni puede usar la revisión de oficio caprichosa o subjetivamente. Tiene que hacerlo con arreglo al derecho. Principio de proporcionalidad, principio de ejercicio normativo del poder, principio de facilitación a los ciudadanos, principio de celeridad, transparencia, acceso a la información, protección de la intimidad de las personas al servicio de la administración pública, principio del debido proceso, y de estos principios se derivan los derechos, que son los que realmente se pueden lesionar en lo concreto, si es el caso, por parte de la acción u omisión de la Administración. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a la motivación, derecho a la tutela administrativa efectiva. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre este tema y me doy cuenta que lo que se ha hablado y se ha estudiado tanto desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva también se proyecta sobre la tutela a la que tienen derecho los ciudadanos cuando están en el marco de las relaciones administrativas. Derecho a una resolución amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa, de acuerdo con lo solicitado y dictado en los plazos y términos que el procedimiento señale. Derecho a presentar por escrito de palabra peticiones de acuerdo con lo que se establezca en las legislaciones. Derecho a presentar documentos que obren en poder de la Administración. Fíjense, este derecho sí es importante, que si fuera más cumplido en nuestras legislaciones, yo ahora pienso en Europa y en España en particular, se evitaría a las personas el calvario, la peregrinación a las que se las somete tantas veces, cuando en una administración podían tener interoperabilidad de los registros o de los sistemas informáticos y podían decirle en la administración municipal: oiga, no vaya usted al Estado, no vaya usted, porque le damos a un botón y sale este documento que está en poder de una administración, porque cuando la administración, el ciudadano se relaciona con la administración, se relaciona con la administración en general. Porque a veces le decimos desde la administración: no, es que esto es del Estado, esto es del municipio, esto es de la federación, esto es de la nación. Deberíamos de tener administraciones tan bien organizadas que pudieran darle a la gente los papeles que obran en su poder, aunque sean de otra administración distinta. Derecho de participación, derecho a servicios públicos de interés general de calidad, derecho a conocer el funcionamiento y calidad de los servicios, a formular alegaciones, bueno, etcétera, así hasta 32 derechos. Ya sí que nosotros tenemos en España unas señales que llegan al orador. Cuando está dando una conferencia le pueden llegar unas señales del público que ya deben de invitarle a envainar y a desenfundar. Y esas señales yo se lo escuché una vez a un profesor, Garrido Falla, que quizá lo haya oído hablar de él porque era un tratadista muy ilustre, se murió siendo ministro de la Corte Constitucional Española, un hombre granadino, muy seco y muy serio, pero de vez en cuando se permitía hacer algún chiste y algún comentario. Entonces, en tono de broma, él decía que cuando uno está dando la clase o está en una conferencia, tiene que, en fin, si solamente se dedica a leer un papel y no levanta la vista, mala cosa, ¿eh? Debe tener un esquema o algo para no perderse, ¿no? Porque se supone que el tema lo conoce. Y entonces normalmente pues uno se fija en las personas a las que habla, ¿no? Yo ahora vengo de Guatemala, donde he estado dando algunas conferencias y ayudando en unas reformas. Ahora están en una situación delicada con las vicisitudes que han pasado, pero bueno, quieren fundar sobre bases sólidas el contencioso administrativo, pero bueno, en una conferencia que di me pusieron y yo no veía nada. En un lugar donde había mucha gente, pero había las luces que me iluminaban el papelito, pero el público estaba a oscuras, ¿eh? Y entonces, claro, es un problema, ¿no? Es un problema porque uno no sabe si las cosas que dice interesan o no interesan, o el que da la charla tiene que saber cambiar de tercio cuando... ¿eh? Entonces, Garrido Falla decía que hay 3 señales que para el orador tienen que ser señales con un significado muy, muy concreto y muy claro. Una señal es que empieza a ver que en el público hay alguna persona o varias que empiecen a moverse en la silla, ¿eh? Porque cuando uno está incómodo o el ladrillo que está escuchando sea insoportable, uno empieza ya a manifestar que como que se quiere ir, ¿no? Y entonces, cuando la gente se mueve en la silla es una señal, en fin, por lo menos para darse cuenta que algo pasa ahí, ¿no? Luego hay otra señal que es un poquito superior en el grado de, digamos, de cambio de ritmo, de tercio, lo que sea, que es cuando empieza a ver que alguno de los del público, de forma así, empieza a mirarse el reloj, ¿no? Pero no de forma muy clara, ¿no? Sino de forma simulada, empieza a mirar el reloj, ¿eh?
y él decía que ya la tercera señal que hay que ya, o mirar la puerta de salida si hay por detrás, es cuando ya de forma descarada alguna de las personas o varias ya el reloj se lo miran y entonces empiezan a porque ya no saben el tiempo que el señor ha estado o la señora ha estado perorando. Bueno, yo les agradezco por su paciencia, por su atención y con mucho gusto, si quieren hacer las preguntas que tengan por pertinente, a su entera disposición. Muchas gracias. Agradecemos la destacada participación del doctor Jaime Rodríguez Arana. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien entregará el reconocimiento correspondiente. Muchas gracias, doctor. Pues a nombre del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, agradecer su participación en este día y nuevamente gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es así como damos por terminado el presente evento, invitándolos a que el día de mañana nos acompañen al segundo día de este ciclo de conferencias. Por su atención, muchas gracias.